Bueno, hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy tenemos un nuevo episodio de Experiencias IMG. Entonces, Andrés, por favor, ¿te podrías presentar con todos? Muchas gracias, Santiago. Sí, mi nombre es Andrés Zorrilla, soy egresado de la Universidad del Valle de Colombia del año 2020. Recién hice match en anestesia en Brigham and Women's Hospital y bueno, muy contento de estar aquí. Muchas gracias, Santiago, y espero que esta experiencia sea de mucha utilidad para los futuros aplicantes. Sí, pues esa es la idea. Y solo como para las personas que de pronto no tienen, porque yo, por ejemplo, hace un año no tenía ni idea cómo funcionaban los match. Por ejemplo, yo pensaba que uno hacía match con la universidad y no con el hospital en particular. Entonces, es uno de los hospitales de Harvard, ¿cierto? Sí, Brigham hace parte de uno de los tres hospitales de Harvard. El primero de ellos es Beth Israel, el segundo es Mass General y el tercero es Brigham and Women's Hospital. Ok. ¿Era tu primera opción? Sí, así es. Yo tenía desde antes de que se abrieran las aplicaciones, lo tenía como primera opción. Obviamente quería tener como la primera interacción durante las entrevistas para saber cómo era el ambiente, pero sí estaba dentro de mis primeras opciones. Bueno, y corrígeme si me equivoco, pero asumo que debe ser de los programas más competitivos, especialmente considerando que anestesia pues no es una especialidad fácil de entrar, ¿o me equivoco? Sí, así es, Santiago. Anestesia en el transcurso de los últimos años ha sido muy competitiva, especialmente en este año en el que la gran mayoría de USMDs y DOs estaban aplicando anestesia también. Un aumento también en los aplicantes y eso la hizo más competitiva. Eh, También en el caso de Brigham Women's, también ha sido muy competitiva, sobre todo en el caso de los IMGs. El porcentaje de IMGs hasta el anterior año era 0%. Ya Hmm. con este match, afortunadamente ya el porcentaje va a ser 1 o 2% siquiera. Bueno, Entonces, de a poquito, de a poquito los vamos subiendo. Ok, entonces volvámonos al puro comienzo. ¿Cómo comenzó todo este camino? ¿Por qué Estados Unidos? Más o menos, ¿cuáles fueron los primeros pasos? sí, bueno, todo comenzó, bueno, yo empecé medicina en el 2012 eh, y yo inicié, básicamente no tenía pensado iniciar el proceso, no tenía conocimiento. Yo estaba en una universidad pública, estaba en la Universidad del Valle. Digamos que poco nos hablan de este tema y a mediados de tercer o cuarto semestre eh, hubo un par de personas que me influenciaron mucho, que iniciaron el proceso por su propia cuenta, ya se habían graduado y ellos me metieron como en el cuento, me empezaron a hablar, yo me empecé a animar también y digamos que todo fue como complementado con la Asociación de Estudiantes de Medicina, ASEMBAL, que hace parte de la Universidad de Valle también, que me inculcaron también la parte de investigación. Entonces yo vi que, por un lado, me gustaba investigar, pero había muchas limitaciones, en Colombia particularmente, en la Universidad del Valle. Entonces decidí entonces comenzar a ver posibilidades de realizar investigación en el extranjero y me di cuenta que Estados Unidos era un lugar ideal. Entonces, de la mano con las otras, este otro par de personas que estaba comentando, digamos que pude como entrelazar como conexiones en Estados Unidos y pude lograr una rotación de investigación en Estados Unidos. Eso fue en el 2015 aproximadamente. O sea, ya Y estabas eso como fue en sexto semestre, más o menos. exactamente, estaba en sexto semestre y ese fue el primer contacto. Yo en ese momento no estaba totalmente decidido de empezar el proceso, pero simplemente quería comenzar a investigar y estar en el medio investigativo en anestesia y en cuidado crítico. Entonces, Sí. ese fue el primer paso que di y ese fue el comienzo de prácticamente todo. Una, Eh, una pregunta. ¿Ya tenías claro más o menos por ahí sexto semestre que lo que querías era anestesia? sí, esa es también una muy buena historia porque yo ya lo tenía claro desde cuarto o quinto semestre. Eh, yo en tercero o segundo semestre tenía pensado hacer infecciosas, enfermedades infecciosas y esa era Ujú. mi área de investigación. Sin embargo, después poco a poco vi eh, cómo, digamos que se entrelazaban las enfermedades infecciosas y anestesia, en particular unos anestésicos que tenían como propiedades bacteriostáticas, Ujú. bactericidas. Entonces, eso me hizo también atraer, me hizo pues también tener un poco más de atracción sobre anestesia y ya después empecé a hacer como más investigación en laboratorio con anestésicos en microbiología en la Universidad del Valle,
justo antes de irme a Estados Unidos a hacer la primera rotación, hice un estudio muy pequeño en la universidad, en el hospital, observando como el grado de contaminación del propofol, que es un anestésico ampliamente Mm. utilizado. Y nada, encontré una asociación elevada en la cantidad de funciones que se le hacen a las viales de propofol y el grado de contaminación y unidad de formadores de colonia en los viales de propofol. Lo presenté en Mm. el Congreso colombiano, fue de muy agrado, de mucho grado. Interesante ese proyecto. Sí, y después, digamos que fui adquiriendo más y más atracción sobre anestesia. Finalmente llegué a Estados Unidos hace 4 meses, como te dije, y esos 4 meses fueron, yo diría que fundamentales. Eso fue, digamos que la primera puerta que se abrió y de las muchas más que se fueron abriendo después. Eh, en esos 4 meses adquirí mucha experiencia en el campo de la epidemiología y Ujú. de bioestadística. Para saber más o menos qué te ponían a hacer en esos 4 meses. En esos 4 meses eran varias cosas. Uno, primero, clases de epidemiología y bioestadística en la Escuela de Salud Pública de Hopkins. La rotación que hice de 4 o 5 meses fue en Hopkins y fue básicamente en Bloomberg. Bloomberg es una escuela de salud pública muy reconocida. Estaba en clases prácticamente casi toda la mañana, después pasaba al hospital y empezaba a hacer ya, digamos que, actividades de campo en clínica en cuidado crítico, específicamente en la unidad de cuidado neurocrítico, Ujú. en donde hice mis primeros 2 mentores. Entonces ahí ellos me guiaban de cómo reclutar pacientes, cómo analizar los pacientes, analizar los primeros datos que yo iba recolectando pues todo el ciclo que conlleva la investigación y todos los demás factores. Sí. Eso fue como el primer acercamiento y lo que me ponían a hacer en Hopkins inicialmente. Como te digo, Ujú. primero clases y después actividades de campo en la tarde. Ok. Y tú decías que fue fundamental. ¿Por qué lo dices? Fue fundamental porque antes de esta rotación, mi conocimiento de epidemiología como tal, yo diría que era básico, me defendía, pero digamos que yo quería como ser independiente a la hora de hacer Mm. mis investigaciones. Sí. Yo mismo quería proponer mis temas y desarrollar mis ideas y me sentía en algunas ocasiones limitado en ciertos aspectos. Entonces, con el conocimiento que adquirí en las clases, con mis profesores de epidemiología en Bloomberg, junto con mis mentores en la unidad de cuidado neurocrítico, yo creo que fue el mejor complemento y me hizo avanzar muchísimo para después, pocos meses después, empezar ya a desarrollar mis ideas, empezar a escribirlas y empezar a ser casi que totalmente independiente. Entonces, Eso debe ser como un superpoder, porque ahorita que yo estoy comenzando con algunas cosas de investigación, sí, el epidemiólogo es algo fundamental cuando uno no tiene, porque uno puede saber lo básico, pero ellos llegan y dicen, no, pues sin análisis multivariado meto esto, esto y esto, da un resultado distinto. Y uno queda como, ok. exactamente, exactamente. Y tocas un muy buen punto porque el hecho de ser independiente en investigación implica muchas cosas. No solamente como originar la idea, que la idea sea posible de hacer, sino también que sea ejecutable y que uno mismo la ejecute. Y eso genera en los médicos americanos una muy buena impresión. Y ese es Claro. el primer gran punto que quiero tocar, que cada vez que una persona quiera iniciar su proceso en Estados Unidos, tiene que primero pensar en proponer y ser creativo. No debe como esperar a que el médico dé la idea y que uno simplemente sea el que la realice Ujú. o el que básicamente el que reclute pacientes, sino que hay que proponer siempre y eso es muy, muy admirado acá y muy tenido en cuenta, sobre todo a la hora de crear mentores y a la hora de cartas de recomendación. Entonces, yo creo que eso dejó una muy buena imagen de mí en Hopkins y gracias a eso también tuve excelentes mentores. Como te dije, inicialmente fueron dos en la unidad de cuidado neurocrítico, que fueron en sus primeros 4 meses. Cuando se terminaron esos 4 meses, ya tenía mucho más conocimiento y yo pues, me podía desenvolver mucho mejor y me propusieron hacer otros 2 meses.
Entonces, lógicamente, extendí un poco el periodo, hice otros 2 meses. Mm. Y esos otros 2 meses fueron también fundamentales. Yo creo que esos otros 2 meses fueron excelentes y fue la mejor decisión de mi vida, porque en esos 2 meses siguientes conocí a mis otros dos más grandes mentores, el doctor Michael Grant y el doctor Christopher Wu. eh, y, y ellos me han apoyado 100% en todo este proceso. Ellos me metieron más en el campo de quirúrgicas y de anestesia y de cómo ciertas intervenciones desde el punto de vista anestésico pueden intervenir e impactar en desenlaces de los pacientes después de cirugía. Entonces, ellos son expertos en metaanálisis y gracias a ellos también pude aprender muchos tips de cómo hacer metaanálisis y de cómo desarrollarlos. Y yo mismo entonces ya creaba mis ideas, les proponía a ellos, yo ejecutaba todo, desarrollaba toda la búsqueda de literatura, extraía los datos, analizaba los datos en Stata, escribía el artículo y se los presentaba. Entonces, Absolutamente todo. eso causó muy buena imagen en ellos y eso sorprendía. Eso siempre ha sorprendido. Entonces, la idea es esa, la idea es como que no ir a Estados Unidos y que el primer contacto sea decirle a un doctor, doctor, dígame en qué puedo trabajar, sino, doctor, tengo esta idea, voy por la mitad, la llevo ya ejecutada y tengo esto escrito. Eso genera una muy buena imagen, una muy buena Tener la impresión. iniciativa, sí, y Exactamente. mostrar algo. Ok, tengo algunas preguntas como de detalles. Mi primera pregunta es, ¿aplazar semestre para eso o tu universidad te dio como la Exacto. oportunidad? Esa es una muy buena pregunta. En mi caso, la Universidad del Valle tiene algo que se llama burbuja. Es un semestre, entre comillas, como fantasma, Ujú. eh, que se creó hace muchos años porque hubo un paro estudiantil. Ese semestre ha estado siempre y yo fui la última promoción que lo tuvo. Entonces, si me preguntas de que si ese semestre fue como de suspensión mía, no, sino que básicamente la universidad ya tenía ese semestre y yo simplemente lo utilicé y invertí mi tiempo en este tema de las rotaciones investigativas. Entonces no fue básicamente como un paro que hice, una suspensión del semestre, sino fue algo como obligatorio que la universidad exigía siempre antes de entrar a clínicas. Ok, ok. Y lo segundo, ¿cómo, o sea, digamos que alguien quiere replicar más o menos lo que hiciste? ¿Tú conseguiste eso por contactos o hay un programa o, por ejemplo, si conoces otros programas que tengan algo parecido? Sí. Las universidades en Estados Unidos, varios hospitales, siempre van a estar dispuestos a recibir estudiantes internacionales para investigar, porque van a ser estudiantes que van a ser tipo como voluntariados. Son rotaciones en donde uno debe cubrir cierto gasto, obviamente. Eh, y, eh, y hay muchas universidades. En mi caso, la Universidad de Hopkins tiene siempre las puertas abiertas a internacionales. En estos momentos, en temporada de pandemia, no sé cómo esté la situación, Mm. pero antes de la pandemia recibían bastantes estudiantes internacionales. Eh, el punto es saber, digamos que llegar a la persona ideal en cada departamento. En mi caso, en el departamento de anestesia, supe llegar a la persona ideal, eh, que básicamente uno la puede encontrar en cada página web. Puede ser o la Program Coordinator o, o puede ser básicamente la encargada de la oficina internacional de la universidad. Entonces, básicamente uno va a empezar como a buscar, la búsqueda puede ser extensa porque son muchas universidades y uno tiene que empezar a tocar puertas. En mi caso, el par de personas que te dije que inicialmente empezando el proceso me guiaron en todo, me habían dicho de Hopkins. Ellos me dijeron, en Hopkins hay una muy buena opción. Sabemos de que reciben internacionales, intenta por ahí. Entonces me puse a ver Hopkins, empecé a ver el departamento de anestesia y bueno, empecé a escribir y se dio todo, me aceptaron para la rotación y por ahí estuve entonces esos 6 meses. Ok, entonces me imagino que de ahí se abrió un montón, no se abrió, de ahí ya consolidaste la decisión de irte para allá, correcto. Exactamente. Durante los 4 meses, yo diría que en el primer mes, me gustó mucho la idea y estar en el ambiente influenció muchísimo, yo creo.
y inclusive la preparación para el primer examen empezó durante esos 4 meses. Ok, me gustaría saber eso. O sea, tú comenzaste a estudiar para los STEPS mientras investigabas, mientras te estabas formando en esto de investigación. Comenzaste con el STEP 1, me imagino. Sí, exactamente. Entonces, durante esos 4 meses, el tiempo era muy poco porque, como sabrás, yo digamos que tenía una serie de proyectos encima y al mismo tiempo quería prepararme para la primera prueba. Entonces, lo que yo hacía era, mi programación iba hasta las 4, 4:30 de la tarde, y después de eso iba inmediatamente a la biblioteca y de ahí estaba hasta la noche, hasta tipo 7, 8 de la noche. De ahí cogía el shuttle y me iba hasta el apartamento y seguía estudiando un poco más en el apartamento. Entonces, digamos que en cuanto a la distribución del tiempo, mi tiempo era limitado y yo solamente tenía la posibilidad de estudiar en Unas cuanto a 4 horas al día, más porcentajes, o menos. exacto, unas 4 horas y media al día. Eh, entonces era como un estudio como parcializado por ahora. Eh, y yo sabía de que al final tenía que dedicarme de lleno un par de meses más. Entonces, O sea, en eso pasó. total, ¿cuánto tiempo estudiaste? Fueron los 4 meses, eh, fueron los 4 últimos meses de la rotación de mi estadía pues, en Ujú. Baltimore, y más otros 2 meses de Dedicados. exclusiva. Sí, exactamente. Ok. Entonces, 6 meses y 4 de ellos parciales. Sí. eh, Más bien, pues considerando que la mayoría de la gente, por ejemplo, aplaza un semestre y se dedica de lleno, es más bien poquito. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Lo Sí, sentiste poquito, mucho, difícil, fácil? yo creo que eso depende de cada persona, pero en mi caso, si me preguntas de cómo me sentí, yo me sentí que la preparación fue óptima, sobre todo por la estrategia que utilicé de cómo distribuir como los temas de estudio, de cómo distribuir las horas. Eso es fundamental, eso fue fundamental, porque tenía cada día lo que yo debía hacer y tenía como to-do list y todo lo demás. Ujú. Y, y eso fue muy importante. En cuanto a tiempo, sí, yo creo que lo sentí óptimo. Quizá yo diría que en cuanto a materiales, yo diría que quizá no sé qué hubiera pasado si hubiera presentado, si hubiera tenido el Kaplan. Kaplan era muy costoso y no lo presenté, no lo tuve, pero, pero no sé qué tanto hubiera cambiado mi score. Tú, Yo por pienso que ejemplo, ¿qué eso. utilizaste? ¿Cómo, perdón? Tú, por ejemplo, con qué te estudiaste? Fue con UWorld, fue con los MBMs, con First Aid, con Patoma, con, si no estoy mal, habían videos de Osmosis también, yo creo que los utilicé también. Eh, Básicamente eran esos Ok, los y dos. me imagino que todos los días tenías como cierto número de preguntas, ciertos videos que ibas a ver o páginas que ibas a leer y así, o cómo lo organizabas, por ejemplo, para alguien que esté como en la misma situación. Sí, yo tenía cierta cantidad de bloques que tenía que hacer por día. Entonces, siempre yo tenía que hacer como mínimo durante esos 4 meses iniciales un bloque mínimo, un bloque y medio por día, Ujú. con lectura de respuestas, con lectura de las explicaciones. Y aparte de ese bloque, además tenía que avanzar en First Aid. Yo pienso que eso es algo muy importante. First Aid para el primer step es muy, muy esencial. Eh, yo creo que del número de revisiones que yo le hice a First Aid inicialmente yo diría que 7, 8, Hijo de pucha, 8 lecturas, muchísimas. porque me parecía que el First Aid era esencial, y así yo lo tomé, y muchas personas en mi tiempo, pues, cuando me estaba preparando, fue lo primero que me recomendaban. Sí, sí. Sí, a mí también Entonces, fue exactamente lo primero que me dijeron. Eh, y sí, hay algunas personas que ese libro, yo tengo un par de personas que incluso han estado en el canal, me han dicho lo mismo. A mí yo no soy tan fan de ese libro, a mí me gusta más, yo no sé si en ese tiempo existían los videos de Boards and Beyond. no. A mí me gusta mucho más eso y los bancos de preguntas, pero sí tengo amigos que me dicen, ese libro para mí era la Biblia, para el USMLE. Y entonces, bueno, 6 meses. Y cómo te terminó yendo? ¿Te gustaría compartir los puntajes?
Sí, al final yo pienso que estuve satisfecho con el puntaje de 246 en el primero. Eh, de que digamos que es relativamente apto para una especialidad Pues es competitiva 10 como puntos arriba nutrición. del promedio, está muy bien. Sí, entonces yo creo que por ese lado sí me sentí cómodo, pero como te digo, pienso que si esos primeros 4 meses hubieran sido también dedicados a absoluto de lleno al STEP, yo creo que hubiera sido un poco Claro. diferente, pero de todas formas no me arrepiento porque como te dije, esos 4 meses fueron también esenciales al mismo tiempo. Entonces, Mm. a futuros aplicantes yo diría como tengan cuidado de hacer como lo que hice, porque si hacen lo que hice de investigación y al mismo tiempo prepararse, tienen que saber muy bien cómo distribuir el tiempo. Mm, sí, eh, y tienen que priorizar a ciertas cosas. Si piensan que ustedes pueden dedicarse a la investigación después al final de la carrera y por ahora solo dedicarse al STEP, es totalmente aceptable, muy aceptable. Y mm, yo lo hice de esta forma porque quería ahorrar tiempo, al mismo tiempo quería como tener el primer contacto real con investigación en Estados Unidos y así fue como lo hice y bueno, surtió yo creo que efecto. sí. Lo que tú dices es muy cierto. O sea, yo no creo que haya una sola manera de hacer las cosas, pero por ejemplo, creo que lo que tú hiciste estuvo perfecto, pero no sé si todo el mundo podría hacerlo igual o si sería un consejo adecuado para todo el mundo. Tiene que ver como su situación. Y por ejemplo, yo supongo que tú te consideras alguien que estudia relativamente rápido, que aprende los temas relativamente rápido. Hay personas que realmente me dicen, yo intento ver 20 preguntas en un día y me toma 12 horas. Y pues obviamente hay cosas para mejorar ahí, pero igual, varía mucho. Entonces, si alguien está como en una situación parecida, tengan aquí el ejemplo de que si es posible prepararse casi que tiempo parcial, la mitad de la preparación, y al final repuntar esos 2 meses y sacar un muy buen puntaje. Entonces, creo que sí, creo que tú respondiste a la pregunta de que si te devolverías, lo harías igual. Creo que la respuesta es sí. Sí. Ok, entonces tú ya saliste de esos 6 meses con un step hecho, con un montón de bagaje en investigación. ¿Cuál fue el siguiente paso? Sí, el siguiente paso fueron, pues ya meterme de lleno en rotaciones clínicas. Ya era apenas mi primer contacto en clínicas, en el hospital universitario y sentía la necesidad de ser un buen clínico. Entonces, nada, me dediqué de lleno a la clínica. Eso fue séptimo y octavo semestre, cuarto año. Eh, lo realicé el cuarto año y tenía pensado entre cuarto año y quinto año realizar mi segundo step. Ujú. Durante ese año, durante el cuarto año, y continué investigación, continué haciendo investigación. Relativamente, yo diría que mi investigación se dividía como en 80% conexiones con Estados Unidos, las conexiones que hice, y 20% Colombia. Entonces, seguía todavía en contacto con mis mentores, realizando investigaciones, lo que habíamos iniciado en cuidado neurocrítico, teníamos una gran base de datos y seguía yo analizando y todo lo demás y seguimos sacando más artículos. Y al mismo tiempo, la metodología que me enseñaron de metaanálisis también fue fundamental, porque literal puede hacer investigación a distancia con mis mentores y publicar con mis mentores a distancia. Yo creo que eso fue Es también ideal, sí. genial, exacto. Porque todos me preguntan, muchas personas me preguntan, bueno, ¿cómo haces investigación estando a kilómetros de distancia y no tienes cómo reclutar pacientes en Estados Unidos? Entonces, digamos que metaanálisis es como una muy buena opción, Mm. pero hay que saberlos desarrollar y tienen muchas particularidades y consideraciones que se deben tener en cuenta. Pero en fin, eso es otro tema. Sí, es un tema Eh, enorme, me imagino. entonces, nada, en ese año pasó eso. También me seguí preparando para el siguiente step eh, y, y pensaba tomarlo entre cuarto y quinto año. Ujú. Al final me decidí no presentarlo entre cuarto y quinto año. Y eso. Porque yo cuando estaba tomando los bancos que hay offline, y bueno, todos los bancos también que hay en forma de libro, eh, yo me he dado cuenta que el gran componente del Step 2CK es muy clínico Sí. y hay ciertas rotaciones que no había visto en cuarto año. Por ejemplo, ortopedia no la había visto en cuarto año, por lo menos en mi universidad. Entonces, hay otras especialidades que, por ejemplo, cirugía pediátrica también en quinto año. Entonces,
como que yo sentía la necesidad de ver esas rotaciones, llenarme como de conocimiento básico de esas Ujú. rotaciones y repuntar al final de quinto año Sí. con el Step 2 CK. Entonces, por eso tomé la decisión al final de continuar con quinto año y entre quinto año e internado tomar el Step 2 CK. Sí, creo que eso es hacerse la vida fácil, porque es coger toda la, sí, como nosotros dimos, coger cancha en el tema por las mismas rotaciones y aplicar todo eso, integrarlo con el step. Creo que eso es, vale, pues creo que eso es lo más sensato. Sí. Y con ese step, ¿cuál fue tu Eh, experiencia? sí, yo pienso que fue lo más óptimo. Yo creo que esa decisión fue la mejor, porque al final me sentí mucho más cómodo estudiando ciertos temas. Entonces, yo ya había tenido todas mis rotaciones, todas las especialidades ya vistas. Y nada, empecé a prepararme con Master of the Boards, empecé a prepararme con los QBanks, con UWorld, con los NBMEs, no recuerdo otros materiales, pero bueno, obviamente también tocando First Aid del Step 1 también. Entonces es como, yo ¿Usaste también el del step 2 ahí? lo utilicé hasta la mitad. Me di cuenta que no era de mucha utilidad en la Eso me han dicho mitad. muchísimos, Y que incluso aman el first aid del step 1 y me dicen, no, el del 2 no es tan bueno. sí, exacto. Yo el Step, bueno, hay otro que es Step Up Medicine, Sí. creo. Ese también lo utilicé. Pero el First Aid del Step 2 no lo utilicé mucho porque sentía que era muy denso y muchos de los temas que trataban no se habían reflejados en los Cuban. Entonces yo al final pues, decidí que no. Eh, y algo importante es el tiempo óptimo, porque yo me ponía a pensar eso, porque yo quería presentar por eso entre cuarto y en quinto año, porque había pasado ya un año y entre Ujú. más años pasaban, digamos que más temas se podían Sí. ir olvidando de este punto. Entonces es como saber literal escoger el tiempo óptimo, pero yo creo que esos 2 años no afectaron mucho y por el contrario hicieron más provecho porque estaba yo obviamente estudiando todavía medicina. Mm. Personas que ya se hayan graduado puede cambiar ya el panorama. Sí. Entonces, básicamente lo que estoy hablando es preparación como estudiante de medicina, ¿no? Mm. ¿Tú ibas como estudiando algunas cositas del USMLE mientras ibas para tus rotaciones o lo dejaste completamente como para... No, exactamente. Yo cada rotación tomaba siempre Master of the Words, tomaba siempre los Q-Bank. Bueno, iba haciendo como preparación, como a parcializada también, medida que ibas con el a medida currículo que de iba la rotando. universidad? Exactamente. Ok. Y en porcentaje de tiempo, yo diría que cada día yo le dedicaba máximo 2 horas o una hora Mm. durante los 2 años, cuarto año y quinto año. Siempre repasando y revisando de acuerdo a Ok. las rotaciones por las que iba pasando. Y al final me imagino que tuviste un dedicado cortico, como en Sí, vacaciones. exactamente. Al final tuve 2 meses también. Entonces al final yo me dediqué Ok. 2 meses. Tomé 2 meses de mi internado y nada, repunté, me dediqué de lleno y lo tomé. Esa estrategia me parece excelente. Creo que la última pregunta que te tengo de los steps es, digamos que no hubieras hecho el step one por cualquier razón en tu semestre ese de básicas, pues en tu semestre de, que tú aplazaste para lo de investigación, bueno, todo esto de investigación. Claro. Em, ¿Hubieras hecho el step 2 primero que el step uno? ¿Hubieras esperado a graduarte para hacer esto? ¿Cuál hubiera sido tu plan? Porque hay muchas personas que de pronto dicen, no, ya que como que ya estoy en octavo o algo así. ¿Cuál hubiera sido tu acercamiento en ese caso? A ver, si yo no le hubiera presentado el Step 1 en ese momento, sino después, yo diría que, y si me tuviera que decir entre el Step 2CK y el Step 1, yo iría a empezar por el Step 1. Yo diría que primero hay que partir desde esa base y después pasar al Step 2CK, porque me pareció que en el Step 2CK se trata un porcentaje del Step 1. Si uno presenta el Step 1 después, uno va a estar confiado de que lo que vio en el Step 2CK va a parecer
lo mismo en el Step 1 Ujú. seguramente, y seguramente las personas van a ir un Sí. poco más relajadas al Step 1. Eso es lo que me parece a mí, no sé, pero en mi caso yo recomendaría siempre tomar el Step 1 inicialmente y después el Step 2 si quieres. Ok, sí, yo también estoy de acuerdo en ese sentido. Entonces, listo. Ah, ¿y qué sacaste en el Step 2 y qué? Sí, en el Step 2 sí fue 256. Ok, excelente. Hubo 10 puntos, o sea, 246 en el uno, ¿no? O sea, 10 puntos exactos de salto. Súper bien. Entonces, listo, ya tenías tus dos steps, ya tenías un montón yo sé que me estoy adelantando un poquito, pero solo para saber, cuando aplicaste ya el match, ¿cuántas publicaciones, cuántas, lo que ellos llaman como el output, o sea, publicaciones, abstracts? Debe ser un número absurdo, pero solo quiero saber cuál era ese número. Sí. Sí, o sea, eso es porque obviamente por todas las particularidades que ya hablé, pero en general no se requieren publicaciones, más de 4 o 3 publicaciones no se requieren, pero en mi caso sí fueron aproximadamente 35 o 40 publicaciones. Un montón, 35, 40 publicaciones. Y muchas de esas me imagino, pues algunas de esas me imagino que eran metaanálisis, no eran como 40 Eh, reportes de caso. Exactamente, eran, yo diría que 40%, 30% metaanálisis y el otro 60% eran estudios prospectivos, estudios Mm. retrospectivos, análisis de sobrevida, por ahí metidos. Sí, era como un mix de varias cosas y yo creo que eso también hizo un poco fuerte la aplicación. Pues claro. Ok, entonces tú ya te graduaste básicamente con, lo único que veo que faltaba era, no sé qué hiciste en cuanto a rotaciones, o sea, rotaciones clínicas y Step 2 es. ¿Cómo manejas esas dos cosas? Sí, en cuanto a las rotaciones, yo pensaba hacer mis rotaciones al final de internado. Yo creo que esa es la mejor opción. ¿Por qué? Porque te da la facilidad de hacer tus rotaciones y después esperar y tomar esos meses restantes entre que cumpliste con tus deberes hasta que te recibiste tu grado y aprovechar esos meses para hacer más rotaciones como estudiante de Sí. medicina. Entonces, digamos que yo lo hice así, yo cuadré todo con la escuela de medicina y me permitieron hacer primero 4 rotaciones al final de mi internado en Estados Unidos. Hice 2 meses en Hopkins, 2 meses siguientes en Cornell, en Nueva York, y otro mes en Boston. Entonces yo diría que es como lo más recomendable repuntar internado haciendo rotaciones en Estados Unidos, que es lo que tengo entendido que la gran mayoría también de estudiantes de medicina hacen, pues sí, cuando inician el proceso temprano, ¿no? Ok, entonces tenías un montón de rotaciones y el Step 2 es ¿cómo lo manejaste? Ese, sí, o sea, básicamente yo tenía pensado cuando terminara mis rotaciones o en medio de mis rotaciones clínicas realizarlo. Entonces pasó así y nada. Yo creo que las últimas 2 pruebas de USMLE, tanto Step 3 como Step 2CS, no requieren de mucha preparación al final. ¿Por qué? Porque si estás en las rotaciones clínicas en Estados Unidos, ya estás en el medio. Entonces ya sabes cómo Mm. desenvolverte y ya sabes cómo interactuar con el paciente. Entonces no cuesta mucho. Entonces por eso yo digo que no es mucha la preparación que se requiere. eh, eh, y en cuanto al Step 3 también, el Step 3 yo diría que más Todo el adelante mundo me dice lo hablaré. mismo, solo UWorld. Sí, exacto, exacto. Sí. Solo UWorld y ya no más. Yo pienso que es exactamente igual. Eh, hay hasta First State del Step 3, no sabía. Y hasta Master de Boards para el Step 3. Yo diría que no es ni siquiera necesario. Yo pienso que con el razonamiento clínico que uno haya tenido durante las rotaciones, durante el internado, junto con los Q-Banks, es suficiente. Y por más material, eso sí es importante, yo creo, por más material que se estudie, yo pienso que de todas formas el score no va a cambiar Mm. significativamente porque, porque el estilo de preguntas es digamos que un estilo de preguntas
como de lógica y de qué es lo mejor para el paciente. Pueden haber preguntas muy ambiguas y donde más de una opción puede ser verdadera, pero hay que seleccionar como la mejor para Sí. el, dependiendo del caso clínico del paciente. Entonces yo diría que hay que tomar esas últimas dos pruebas eh, con seguridad, obviamente, pero lo más pronto posible. No hay que esperar mucho, no hay que darle mucha espera a estas pruebas. Ok, perfecto. Entonces, algo que me gustaría preguntarte es, tú tenías una aplicación muy fuerte por el lado de investigación, por el lado de las rotaciones, por el lado de los buenos puntajes de los steps, pero aún así yo sigo viendo aplicantes que tienen un perfil, digamos que parecido a lo que tú tenías, que aún así dicen, uy, no, la veo difícil. Como, como que dicen, como a pesar de que tengo todo esto, igual creo que mis probabilidades no son tan buenas. ¿Tú tenías esa misma mentalidad? Sí, por supuesto, hasta el final. Yo pienso que hasta el final eh, uno nunca puede estar confiado. En mi caso, yo pensaba que eh, la cantidad de americanos con mis scores y con las credenciales y con la cantidad de publicaciones pudieran estar también todavía aplicando en mi mismo season. Y así lo pensé todo el tiempo, con ese temor y así con ese temor fui a las entrevistas y durante las entrevistas obviamente también me topé con aplicantes muy fuertes. Uno usualmente los conoce el día antes de la entrevista y, y uno conoce sus credenciales y también sus publicaciones, porque entre nosotros hablamos y inclusive uno se los encuentra esos mismos aplicantes en otras universidades. Entonces, Ujú. en mi caso, me los encontré los mismos aplicantes, me los Todas encontré partes. en varias partes. Entonces nos conocíamos ya al final y sabíamos quiénes éramos y bueno, ese fue como el temor que siempre estuvo durante la temporada. Sí, yo me imagino que realmente no hay manera de... Uno siempre lo va a tener hasta que le llegue la carta diciendo match. Sí, sí, eso es muy cierto, eso es muy cierto. Ok, ok. Entonces, listo. ¿Hay alguna otra cosa que tú hiciste antes de aplicar el match? ¿Que sientes que haya sido Sí, sí, importante? claro. Claro, yo en el 2019 terminé con mis deberes académicos de internado, eh, pero yo tenía que realizar otros 2 meses más hasta obtener mi diploma. Entonces mi diploma lo tuve fue en febrero de 2020. En esos 2 meses, como te dije, continué haciendo más de networking, aproveché que estaban en Estados Unidos y viajé a otras ciudades a conocer más personas. Entonces, literal estaba en Boston y iba hasta Burlington, donde queda Leahy, y conocía a otros doctores, otros anestesiólogos. Eh, Hacía como solamente un día de mini rotación. Entonces, un día de ir al Grand Round y como hacerme ver. ¿Y Eh, tú te autoinvitabas a esto o cómo era la cosa? O sea, yo tal me cual hice tú... Sí, bueno, obviamente previamente había hablado pues o llamado al programa o diciendo, bueno, tengo interés de ustedes, por favor, no sé si me dejen ir, si me dejen entrar al hospital, Ok, solamente para ver, o sea, no era nivel paciente, era solamente desde el punto de vista académico como era, sí, pero al mismo tiempo, indirectamente, aprovechaba y hacía más networking. claro. Entonces, eso mismo pasó en otras cosas, en otras partes, y yo creo que también esa es otra gran recomendación que yo haría, aprovechar cada momento, cada instante y cada día para hacer más y ampliar más el networking, que eso en realidad hace muy fuerte la aplicación. Mm. Eh, Es que, sabes que yo algo que me he dado cuenta con todas las personas que he entrevistado es que, o sea, sí, uno siempre intenta volver su aplicación lo más fuerte que pueda, con todo lo que es como numérico, scores, todo eso, pero el networking siempre es como ese secreto que no aparece en las estadísticas, que es supremamente importante y la gente que llega a estos sitios top lo valora siempre mucho. sí, exactamente, exactamente, es un gran componente. Yo lo tengo catalogado como el primer gran componente, por encima de los scores, de hecho. Y muchas personas yo creo que van a estar de acuerdo conmigo porque por más de que una persona pueda tener scores también muy elevados, pienso que el networking hace a la persona muy especial y yo creo que eso hace este proceso como muy integral, a diferencia de otros países y de otras aplicaciones de residencias en otros países.
eh, sobre todo la integralidad en el proceso, porque no solamente tener como un score, una carta, sino también como la rotación, el Las networking, investigaciones, su todo. investigación, que no tiene que ser obviamente 40 tan publicaciones. desarrollada, pero eso sí quiero aclararlo, o sea, no Mm. tiene que ser así, o sea, inclusive no es requisito e inclusive muchos programas no la tienen en cuenta. Entonces, eso sí hay que dejarlo claro. En realidad yo te quería preguntar una cosa con eso, porque una vez viendo una entrevista de directores del programa, ellos dijeron, o sea, ellos dijeron que estaban hablando más o menos de qué tan importante era la investigación. Ellos veían que si había un aplicante con demasiada investigación, le harían la pregunta de, ¿seguro que usted quiere esta especialidad clínica y no quiere más bien dedicarse a investigación? ¿Algo así salió durante tu entrevista? No, mira que nunca tuve ese tipo de preguntas. Eh, sí les llamaba la atención, sí me alcanzaron a decir, y era tema de conversación en varias entrevistas. Eh, pero como tal de por qué estaba buscando, digamos que una residencia clínica, si tenía un buen background en investigación, no, nunca. Ok, y solo por curiosidad, digamos que alguien te hubiera hecho esa pregunta, ¿tú qué responderías? Yo creo que ambas cosas se complementan. Yo respondería a eso. O sea, literal, eh, entre más la persona investigue y termine realizando sus proyectos, eh, más puede complementar su formación clínica. Entonces, ambas cosas van de la mano y un muy buen clínico es aquel clínico que no solamente se centra en su experiencia, sino también en la evidencia y lo que dice no solamente en los artículos, sino en la evidencia que esa misma persona, ese mismo doctor está creando e investigando. Mm, sí, completamente de acuerdo. Ok, entonces nos podría llevar ahora un poco cómo fue el proceso de las entrevistas, qué tan costoso fue, por ejemplo, que eso es algo que no hemos hablado mucho aquí en el canal, porque eso es, tengo entendido que es bastante costoso, cuántos programas aplicaste, cómo decidiste cuáles, más o menos contarnos eso. Sí, claro. Pero bueno, antes de como de pasar a ese tema de la aplicación, me gustaría como comentar lo que hice como en el 2020 porque hubo un Ah, sí, gap, sí, sí, estábamos hablando de eso. un gap entre febrero desde que me gradué hasta la aplicación de 2020 que fue octubre, septiembre-octubre. Y en ese periodo yo ya tenía estipulado de qué hacer desde mucho antes, inclusive desde quinto año yo empezaba ya a interesarme, bueno, ¿qué voy a hacer durante ese gap hasta la aplicación? Y yo pienso que fue por mérito, pero también por suerte de toparme con mi quinto más grande mentor, eh, anestesiólogo cardiotorácico aquí en Houston, con el que me topé en el Congreso Colombiano de Anestesiología en el 2019 precisamente. Me vio presentar uno de los trabajos y me dijo, bueno, yo te quiero en Houston, te quiero en MD Anderson y como postdoc. Entonces, literal, terminé mi carrera en febrero, terminé con mi diploma y en marzo, apenas iniciando pandemia, migré a Houston a realizar mi año de postdoc. O sea, te quedó justo en el periodo antes de que comenzaran todas las restricciones. Bueno, menos mal. Sí, 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 la verdad fue muy atemorizador porque literal todos los postdocs y todas las posiciones de investigación estaban siendo congeladas por el tema de la pandemia, pero afortunadamente Menos mal. 2 días antes llegué y pude obtener la posición y fue muy importante porque esta experiencia ha sido genial. Eh, Como les digo, y yo creo que esta experiencia también terminó a ser más fuerte la aplicación por tener más networking, por tener también más investigación, más contacto clínico también. Entonces, sí, yo creo que todo se fue dando y fue muy importante eso. Entonces, llegó septiembre, empecé a preparar las aplicaciones por eras y yo creo que hay dos fuentes muy importantes en cuanto a la búsqueda de programas. Freira es uno de ellos y Sí. el otro es Residency Explorer. Ese no Eh, lo había escuchado, Residence Explorer. Residency Explorer es otro que inclusive creo que tiene vínculo con Eras. Eras hace parte de Residency Explorer. Ujú. Entonces, literal, yo casi que siempre utilicé Residency Explorer.
es relativamente nuevo, creo que salió el anterior año o hace un par de años. Y inicialmente creé mi lista, empecé a filtrar los programas. Mi primer filtro fue programas que básicamente no tenían ningún historial de IMGs y programas que no ofrecían visa, que no ofrecían visa y los empecé a, a filtrar. ¿Con visa Después, te refieres a la H1B? H1 y J1, hay unos programas que ¿A que no ofrecen ninguna de las dos? tampoco ofrecen J, sí. Ok, ok. Entonces, sí, yo entonces empecé a filtrar y después empecé a tener en cuenta eh, porcentaje de IMGs, empecé a tener en cuenta los tipos de visa, empecé a tener en cuenta el tipo de perfil que cada programa estaba buscando. Fue una búsqueda muy extensa, pero al final terminé aplicando a 65 programas de anestesia, más 20 programas de año preliminar. Entonces, ¿Y de ese fue preliminar, como, qué opciones hay de preliminar? en preliminar hay dos opciones, la opción de preliminar en medicina interna y la opción de preliminar en cirugía. Ok, ¿y aplicaste a cuál, o a las dos? Aplicadas a medicina interna. Ah, ok. Entonces, en total, 80 programas. Sí, aproximadamente 85, 80 programas. ¿Y cuándo te costó eso? Sí, o sea, el costo fue, si mal no recuerdo, fue 1800, creo, 1800, mil 1900. ochocientos dólares en un clic. Sí. Inclusive yo inicialmente tenía más programas, eh, pero claro, al ver la cifra, yo decía, no, pienso que tengo que confiar en mí mismo, creo que tengo mi aplicación y empecé a disminuir un poco el número y nada, al final terminé con esa cantidad. No, es que yo no me imagino la gente que paga 200 programas. Sí, ¿Cómo es muy hace? común, ¿no? Y es muy común y yo diría que tienen que considerarlo. O sea, las personas, cada persona tiene su propia aplicación Claro. y, o sea, literal, tiene sus propios scores, tiene sus propias credenciales y saben cómo está la aplicación. Y si creen que es conveniente a más programas, es Mm. totalmente aceptado y es muy recomendado inclusive. Claro, es como tenerse SafeNet, que, porque además el otro argumento es, bueno, uno se ahorra unos pesos, bueno, unos dólares, pero si le toca volver a aplicar por no haber aplicado el número suficiente, ahí pierde todo el ahorro. Entonces, sí, eso es muy relativo. Entonces, aplicaste a todos estos. ¿Cómo fue la entrevista? ¿Cómo fue la experiencia con las entrevistas? Por ejemplo, hubo muchos IMGs que me dijeron, yo tuve una semana en la que no me llegó una sola entrevista y esa fue la peor semana de mi vida. Hay gente que me dice, no, me llegó al siguiente día. ¿Cómo fue esa Sí, experiencia? yo diría que es muy estresante el proceso. En mi caso, la primera semana eh, llegó una sola entrevista, por ejemplo. Y al llegar a una sola entrevista, pues uno siempre tiene el temor de que o los programas están observando y leyendo tu aplicación o definitivamente te descartaron. Entonces, creo que hay que tener paciencia. En la primera semana no van a llegar muchas. Los programas usualmente se toman 2, 3 semanas. Y, y de ahí la importancia de saber en qué momento, si se van a enviar emails, las famosas cartas como de interés, en qué momento enviarse, porque no es cuestión de que espere una semana y no me llegó nada, entonces ya voy a enviar, no, que como que tomárselo con Mm, calma, aunque eso también depende de cada especialidad. En el campo de las quirúrgicas, en este en particular, los programas casi, no, en su mayoría fueron 2 semanas y media o 3 semanas. Y después de ese tiempo, yo creo que ahí sí es importante ir viendo otras alternativas si no han recibido como entrevistas. ¿Y Y a qué alternativas te refieres ahí? bueno, alternativas me refiero primero o cartas o emails o también por intermedio de mentores, que los mentores puedan a advocar por uno en ciertos programas de gran interés sobre todo. Esas son como las dos grandes alternativas que yo diría, es que todo. Ok, como por ejemplo que los mentores mande un correo a alguien que conoce en un programa para que miren la aplicación de uno. Sí, no es solamente correo, sino
también puede ser una llamada, Ah, sí, puede claro. ser una carta por mail, puede ser una carta por email, sí, varias formas. Ah, ok, perfecto. Entonces ya siguiente mes, 2 meses, ¿cuántas entrevistas te llegaron? Sí, entonces la primera semana no, la segunda semana empezaron a llegar más, empezaron a llegar ya tres, después el primer mes ya tenía, si mal no recuerdo, creo que eran seis o siete, eh, y después ya en diciembre llegaron como que otras seis, entonces ya tenía 12, entonces bueno, por ese lado estaba un poco más tranquilo. Pero nada que me llegaba la de mi número uno, nada que me ¿A qué llegaba la de querías? Brigham. Y nada, eso fue durante una de las entrevistas que estaba inclusive con el entrevistador de frente, en pantalla inclusive porque era virtual y bueno, me llegó el correo de la invitación y qué alegría. Claro. Y bueno, la programé para enero. En enero ya me llegaron otras entrevistas más. Al final terminaron siendo 18, 19. Muy buen Y número. sí, un muy buen número, la verdad. No me lo esperaba, pero fue muy, muy importante ese número. Ya después, en enero, hice mis tres últimas entrevistas más importantes. Yo dejé los programas donde más quería hacer match al final. Yo creo ¿Por alguna que, razón en específico? sí, yo creo que lo hice más que todo por consejo de un par de personas que me prepararon para las entrevistas. Yo no utilicé instituciones de preparación de entrevistas ni nada de esto, pero sí aquí en Houston eh, me habían conectado con un par de ex program directors que habían sido pues program directors hace varios años en otros programas y les preguntaba lo mismo, que si era recomendable dejarlas al final o no tan al final, sino quizá un mes antes. Y ellos me recomendaron eso. Entonces, básicamente le seguí el consejo Y funcionó. y, y yo creo que funcionó la estrategia también. Entonces, las dejé para enero, al final de enero. Entonces estuvo entonces Brigham al final de enero. De hecho, Brigham fue una de las últimas que tuve. Y, y nada, yo diría que al final de cada entrevista, independientemente de cuál sea el programa, tratar de dejar muy buena imagen y enviar sus correos de agradecimiento, porque tanto el programa está tomando tiempo como ustedes están tomando tiempo. A tú Entonces, siempre siempre, después de todas las entrevistas les escribías un correo, ¿sí? así es, sí. Ok. Un Ah, correo muy ah, breve, obviamente. Un correo muy breve, obviamente expresando solamente sí, la ese va a ser mi pregunta, como me imagino que el punto, porque pues, me imagino el número de correos que ellos deben tener. exactamente. Ok, y esos correos de que la gente dice como al final, como para decir, estoy muy, muy, muy interesado en su programa, ¿mandaste alguno de ellos? Sí, claro, yo al final hay un email, un tipo de email, le llaman como que carta de amor, pues, traduciéndolo al español, y esa carta de amor es básicamente expresando al programa que son mi número uno. En mi caso yo lo hice, yo eh, hice lo mismo, escribí y bueno, yo pienso que no sé qué tanto haya influenciado, no creo, porque igual yo pienso que otros candidatos a ese mismo programa hicieron yo creo que también lo mismo. Igual hacen lo mismo en otros programas también top. Entonces, sí, no sabría decir qué tanto influencia esa parte, pero pienso que si ustedes, o sea, pienso que si el aplicante ya tiene definido cuál va a ser el programa, pienso que no hace daño hacerlo Por favor. y por el contrario puede tener algún efecto positivo. El problema está en que si obviamente no pueden enviar más de un correo diciéndole a cada Claro. programa son mi número uno. Y lo otro que hay que tomarlo con mucho cuidado era, en mi caso, por ejemplo, yo le escribía un solo programa, que era mi número uno. Yo pensaba, llegué a pensar en enviarle, solo por tener como backup, enviarle un correo de recordatorio diciéndole que estoy interesado, más no son mi primera opción, solamente diciéndole estoy muy interesado a Ujú. mis otros programas, a mis otros primeros tres programas de mi lista. Sí. Eh,
al final no lo hice. Al final no lo hice porque yo al mismo tiempo me preguntaba, obviamente, si yo envío esos correos, ellos, los program directors, van a notar de que es un lenguaje como muy ambiguo y no fui Mm. al grano diciéndoles son mi primero, entonces ellos van a entender de que no los ranqueé de primeros Puede y perjudicar más de lo que ayuda. podría perjudicar y podría ser negativo. Entonces, nada, solamente a mi primera opción y ese correo lo envié, eso es lo otro, el tiempo en el cual uno envía el correo. Eh, yo pienso que el tiempo en el cual lo envié fue importante. ¿Cuándo lo enviaste? Fue el día en que era la última entrevista de mi programa número uno, al día siguiente. O Claro, el sea, día me imagino que ellos están sentando a se acababa a cuadrar su lista. exactamente. Yo pienso que lo hice así porque muchas personas esperan hasta una semana después de, de la última entrevista de cada programa. Yo lo hice al día siguiente. Me parece que fue buena opción porque dio tiempo a que también lo vieran, quizá, y que procesaran esa información. Yo creo que sí. Ok, ok, está bueno. ¿Algún consejo particular como en la redacción? Chiquito, largo, evitar algunas palabras. Sí, yo pienso que tiene que ser conciso y tiene que ser al grano, tiene que ser por qué están tan interesados en ese programa. Eh, no puede sobrepasar 5 líneas, pero tiene que quedar sobresaltado en negrilla de que son el número uno. Entonces, ese es O sea, mi tal cual, principal recomendación. explícito. Ustedes son mi... Sí. En mi caso, yo lo hice así y lo que you are my first choice y así lo hice y you're at the top of my list y así fue. Entonces, y eso en negrita. Ok, ok, excelente. Entonces, eh, creo que sí, creo que recorrimos todo. No sé si hay alguna otra cosa que te gustaría contar, decir, hablar. Bueno, yo pienso que, bueno, pues como para hacer un resumen, yo diría es un proceso muy largo que requiere muchísima paciencia. Con mi experiencia, yo creo que se dan cuenta de que inicié desde muy pequeño, tercero, cuarto semestre, apenas empezando a conocer el proceso, luego una rotación, luego pasar un step, eh, y a pesar de que se acaben los steps, pasar un step, el segundo step, ustedes van a ir dando cuenta de que no se acaba el proceso y eso es un poco también frustrante, pero hay que persistir y hay que seguir insistiendo con el networking, con las cartas. Entonces yo diría que como que a grosso modo lo más importante de toda mi experiencia que yo puedo recomendar es networking. Lo segundo más importante son los scores. Lo tercero más importante eh, son las rotaciones clínicas en Estados Unidos. Lo cuarto son las cartas de recomendación. Lo quinto son las investigaciones, yo diría. Lo sexto ya vendrían siendo, pues, como que las credenciales de su universidad, sus scores en la universidad, um, su Medical Student Performance Evaluation, su Ujú. MSP, bueno, todo lo demás, pues. Pero sí, básicamente ese sería como mi resumen. Ok, Siempre tengan, esa lista está buena, como para tener en la mente. sí, siempre tengan en cuenta el networking y los scores y las experiencias clínicas. Y entre más temprano inicien el proceso, mucho mejor, porque ya ven como yo lo inicié también desde muy temprano, tuve la posibilidad de no solamente hacer rotaciones clínicas, sino inclusive hasta tener tiempo, dedicarle tiempo a rotaciones investigativas. Y Mm. eso también me hizo adquirir mis primeros mentores y estar en el medio y sobre todo tener ese ánimo de iniciar el proceso. Yo Claro. no sé qué hubiera sido si yo no hubiera hecho esos primeros meses de rotación investigativa. De pronto Porque se eso hubiera fue dilatado más o hubieras iniciado después. A muchos les pasa eso. exactamente, exactamente. Yo creo que ese primer contacto es como un switch que, Mm. que da inicio a muchas otras cosas, sobre todo porque es como un impulso y genera todo el ánimo para iniciar el proceso. Claro, creo que esa es la mejor manera de terminar esta entrevista. Andrés, de nuevo, mil gracias por tu tiempo, por todos tus consejos. Creo que le van a servir muchísimo a todo el mundo. Y de nuevo, mil gracias por acompañarnos.
Claro, sí, con todo el gusto del mundo, Santiago, y bueno, espero que sea de gran utilidad y cualquier pregunta me la haces llegar.